Hoy nos sumergimos en los documentos que explican el funcionamiento de una institución de la que, la verdad, oímos hablar constantemente, sobre todo cuando sus sentencias ocupan titulares, pero cuyo poder real, bueno, es un gran desconocido para muchos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo primero que me ha impactado del material es que deja muy claro que esto no es un comité simbólico, Para nada. ni un club de debate. Lo define como el, y cito, núcleo jurisdiccional del sistema. Esto ya de entrada me plantea una paradoja que creo que va a ser el hilo de nuestra charla. ¿Cómo es posible que un tribunal, que no tiene ni ejército ni policía, pueda llegar a ordenar a un país soberano que cambie sus propias leyes? Nuestra misión hoy es precisamente esa, ¿no? Seguir el rastro de ese poder, entender de dónde sale, cómo se ejerce y sobre todo hasta dónde llega. Es que esa paradoja que planteas es el centro de todo, la verdad. Y para empezar a resolverla, los materiales que analizamos nos dan una clave fundamental, que es entender sus dos grandes funciones. Vale, Son como dos motores que la impulsan. Por un lado está la competencia contenciosa. la más conocida, imagino. Sí, la que juzga a los estados por violaciones concretas. Es el martillo, por así decirlo. Y por otro lado, tiene la competencia consultiva, que es más sutil, pero, ojo, igual de potente. Ah, Esta interpreta las normas y aconseja a los países. Digamos que es la brújula. Una corrige el pasado y la otra orienta el futuro. Y es en esa dualidad donde está gran parte de su enorme influencia. venga, pues vamos a desgranar eso. La descripción oficial que aparece en los papeles es Tribunal Internacional Permanente. A ver, a mí esto me suena muy solemne, pero ¿qué significa en el día a día? No me imagino a un grupo de sabios reuniéndose para emitir una opinión sin más. No, para nada. Hay dos palabras clave en los documentos que destrozan completamente esa idea. A ver, La primera es vinculante. claro. Sus sentencias, en los casos contenciosos, no son sugerencias, son obligaciones jurídicas. Incumplirlas genera responsabilidad internacional para el Estado, punto. Y la segunda palabra clave es que los jueces actúan, y esto es crucial, a título personal. O sea que no representan a sus países. Exacto. No están ahí para defender los intereses de su gobierno. Son juristas independientes. Y eso es lo que da legitimidad e imparcialidad a sus fallos. Vale, vinculante. Pero aquí me surge la primera duda de escéptico. Si la Corte no tiene una policía para ir a un país y forzar que se cumpla una sentencia, ¿dónde está la fuerza real de esa obligación? Es una pregunta excelente, de verdad. La fuerza no es física, es jurídica y política. El poder de la Corte emana del propio consentimiento de los Estados. Ah, claro. Al firmar y ratificar la Convención Americana y aceptar la competencia de la Corte, los países se comprometieron voluntariamente a acatar sus decisiones. Incumplir una sentencia es violar un tratado internacional que ellos mismos firmaron. ¿Y eso? Eso genera una presión diplomática enorme. Y una mancha en su reputación internacional que es muy, muy considerable. Entendido. Y otro punto que me parece fundamental y que el material destaca es que la Corte no sustituye a los tribunales de cada país. La frase que usa, de hecho, es que los complementa y controla. ¿Cómo funciona ese equilibrio? Pues funciona a través del principio de subsidiariedad. A ver, la mejor analogía es que la Corte no es la primera puerta a la que llamas. Vale. Es más bien como el supervisor general al que acudes cuando el encargado local pues no te ha hecho ni caso o ha hecho mal su trabajo. Primero tienes que agotar las vías en tu país. Justo. La víctima tiene que agotar todas las vías judiciales en su propio país solo si el sistema nacional falla, ya sea porque no investigó, no juzgó o dictó una sentencia injusta, solo entonces se abre la puerta para ir al sistema interamericano. Es un mecanismo de último recurso. Eso es. Pero uno con una autoridad final e inapelable. Vale. Y es en ese momento, cuando el sistema interno ha fallado, donde entra en juego lo que los documentos llaman, con una frase que me parece potentísima, el salto cualitativo del sistema, de la recomendación a la obligación. Aquí hablamos de su capacidad para juzgar, ¿no? La competencia contenciosa. Exacto. Aquí es donde el sistema, digamos, enseña los dientes. Esta es la competencia que permite a la Corte sentar a un Estado en el banquillo y declararlo responsable por violar la Convención Americana. Pero hay un matiz crucial en el que insisten mucho las fuentes. Esto solo es posible si el Estado ha reconocido expresamente la competencia de la Corte.
No es una imposición. Es un club voluntario. Es un club al que los países deciden unirse aceptando sus reglas de antemano. Un momento, porque aquí me encuentro con algo en el material que a primera vista me parece totalmente contraintuitivo. Dice que las víctimas, las personas cuyos derechos han sido violados, no pueden ir directamente a tocar la puerta de la corte. ¿Cómo es posible? Si es una corte de derechos humanos, ¿por qué la víctima no es la primera que puede pedir ayuda? Parece una barrera, es cierto, pero la lógica que se desprende de los documentos es que es un mecanismo de protección del propio sistema. Los casos, por regla general, deben pasar primero por un filtro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ah, la comisión. Sí, la comisión investiga el caso, intenta una solución amistosa entre la víctima y el Estado. Y si eso falla y considera que hay una violación grave, es la comisión la que presenta el caso ante la Corte. O sea que la comisión actúa como una especie de fiscalía y de control de calidad. Exacto. Se evita lo que uno de los textos llama la judicialización prematura. Este filtro garantiza dos cosas. Primero, que se ha respetado el principio de subsidiariedad. Que se han agotado las vías internas. Justo. Y segundo, que el caso que llega a la Corte está increíblemente bien documentado y fundamentado. Por eso, como decías antes, cuando una sentencia de la Corte finalmente aterriza, lo hace con todo el peso de un proceso larguísimo y muy riguroso. Claro, y las consecuencias de esa sentencia son enormes. El material las enumera muy bien. Primero, se declara la responsabilidad del Estado. Pero lo gordo viene después. Se ordenan reparaciones integrales y se imponen deberes de no repetición. Detengámonos en eso de reparaciones integrales, porque suena a mucho más que una simple indemnización económica. Es que lo es uno de los conceptos más revolucionarios y transformadores de la Corte. Una indemnización económica es solo una parte y a menudo la menos importante. Una reparación integral busca, en la medida de lo posible, borrar los efectos de la violación y arreglar el sistema para que no vuelva a ocurrir. A ver, dame un ejemplo concreto para que se entienda la magnitud de esto. No estamos hablando de que un Estado pague una multa y se olvide del tema, ¿verdad? No en absoluto. Imagina que una persona fue torturada por la policía basándose en una ley de seguridad que permite interrogatorios abusivos. ¿Vale? Pues una reparación integral no sería solo pagarle una indemnización a esa persona. La Corte podría ordenar al Estado que derogue o modifique esa ley. ¡Wow! Podría ordenar que se creen programas de formación en derechos humanos para toda la fuerza policial. O que el Estado realice un acto público de petición de perdón a la víctima. Incluso construir un monumento, he leído. ¿Sí? O que se construya un monumento para que nadie olvide lo que pasó. El impacto va directo al corazón legislativo, ejecutivo y social del Estado. ¿Es una pasada? Entonces la idea de fondo es la que resume una frase de las fuentes que me he apuntado en mayúsculas. No basta con fallar, hay que transformar. No se trata solo de compensar a una víctima, sino de cambiar las estructuras que permitieron el abuso. Esa es la esencia. Y la historia no termina con la sentencia. La Corte supervisa activamente el cumplimiento. Los documentos explican que exige informes periódicos a los estados, celebra audiencias. Un seguimiento constante. Sí, evalúa si las reformas se están implementando de verdad. No es un sentencio y me olvido. Es un acompañamiento para asegurarse de que la transformación es real. Entendido. Eso cubre la parte reactiva, la de reparar lo que ya está roto. Pero me pregunto si el sistema tiene alguna herramienta para ser proactivo, para evitar que se llegue a ese punto. ¿Existe una forma de que los países, digamos, consulten antes de meter la pata? Has dado en el clavo. Esa es precisamente la otra gran función, la competencia consultiva. La herramienta preventiva. Justo, la herramienta preventiva del sistema. Los Estados miembros de la OEA o los órganos de la propia organización pueden preguntarle directamente a la Corte. Pueden preguntar sobre la interpretación de la Convención o de otros tratados de derechos humanos. O sea, que es como tener acceso al consejo jurídico de la máxima autoridad de la región. Un país podría estar debatiendo una nueva ley de inmigración y para curarse en salud preguntarle a la Corte: oye, ¿este borrador que tenemos es compatible con los estándares interamericanos? Exactamente. Es un control de calidad preventivo. Y aunque la respuesta, la opinión consultiva, no es una sentencia vinculante contra un Estado concreto, el material subraya que su autoridad interpretativa es altísima. Altísima.
Lo que la Corte dice en una de estas opiniones sienta un precedente para toda la región. Se convierte en la interpretación oficial y en la práctica los jueces y legisladores de todos los países la toman como una guía casi obligatoria. Vamos, que se convierte en un En un potentísimo órgano doctrinal regional, como dice uno de los análisis. niño, por ejemplo. Ahí es donde entra el concepto final, el que lo une todo, el control de convencionalidad. El material lo explica de una forma muy gráfica. Dice que la jurisprudencia de la Corte convierte a cada juez nacional en un juez interamericano. Eso suena muy potente, pero hay que explicarlo. ¿Qué significa ser un juez interamericano? Significa que ese juez de pueblo pequeño que mencionas, al resolver un caso, ya no solo puede mirar la Constitución y las leyes de su país. Tiene que mirar más allá. Tiene la obligación de mirar también la Convención Americana y, crucialmente, la interpretación que de ella ha hecho la Corte Interamericana. Y si una ley nacional choca con ese estándar interamericano, el juez tiene la obligación de no aplicarla. De no aplicarla o O de interpretarla de forma que sea compatible. Imagina un juez en un caso de desahucio. Gracias a este control está obligado a preguntarse, un momento, ¿esta ley de alquileres local respeta el derecho a la vivienda, protegido por la Convención, tal como lo ha interpretado la Corte? y de repente ese juez local está aplicando un estándar internacional? Es una idea revolucionaria. Brutal, el cambio de paradigma es enorme. Implica que la constitución de un país ya no es la única ley suprema en la práctica. Tiene una compañera de viaje, la Convención Americana, que además viene con un intérprete oficial que es esta Corte. Exacto. Entiendo perfectamente que un poder así genere una resistencia enorme. De hecho, el material menciona la crítica más habitual, la de la intromisión en la soberanía. Claro, es el argumento más fácil y más potente a nivel político. Unos jueces extranjeros nos están diciendo lo que tenemos que hacer en nuestra casa. Sí, pero el contraargumento que ofrecen las fuentes es muy sólido. La Corte actúa porque los propios estados le dieron voluntariamente las llaves de esa habitación al firmar el tratado. No es un poder impuesto. No. Y el análisis va un paso más allá y sugiere algo muy interesante, que la incomodidad no viene de un supuesto exceso de poder, sino de su efectividad real. Explícame eso porque es una idea muy fina. La idea es que a pocos gobiernos les molestaba la Corte cuando sus decisiones eran más declarativas o simbólicas. El problema surge cuando la Corte empieza a ser eficaz. Cuando sus decisiones duelen. Justo. Cuando ordena liberar a un opositor político, cuando obliga a anular una ley de amnistía que protegía a militares, o cuando impone una reparación que implica cambiar políticas públicas de calado, la crítica nace del éxito del sistema, no de su fracaso. El problema para algunos no es que la Corte exista, sino que funciona. Y que sus decisiones tienen consecuencias muy, muy tangibles. Exacto. El ejemplo de Colombia que se cita en las conclusiones lo ilustra muy bien. El texto dice que para el país no hay margen para el cumplimiento simbólico. Esto significa que las sentencias obligan a reformas legales concretas, a investigaciones penales. Y a someterse a una supervisión internacional constante. Es un compromiso serio, sin escapatorias. Haciendo un resumen de todo lo que hemos analizado, empezamos con esa paradoja, ¿no? De cómo una corte sin ejército puede doblegar a un Estado. Y creo que hemos encontrado la respuesta. Es una maquinaria de poder muy sofisticada con un doble engranaje. Sí. Por un lado, el engranaje contencioso, que repara injusticias concretas con sentencias que son vinculantes y transformadoras. Y por otro, el engranaje consultivo, que guía el desarrollo jurídico de toda la región. Totalmente. De hecho, la conclusión ejecutiva de uno de los documentos lo resume de una forma lapidaria y perfecta. Cito textualmente: cuando la Corte Interamericana habla, el Estado no discute, adecua, repara y cambia. Es una frase demoledora. Creo que no hay mejor forma de encapsular la naturaleza no opcional de sus decisiones. Para cerrar, me queda una reflexión que se desprende de todo este análisis. Las fuentes dejan clarísimo que todo el poder de la Corte emana, en última instancia, del consentimiento que los estados le dieron en el pasado. Sí, del consentimiento. Esto plantea una pregunta fundamental de cara al futuro, sobre todo en un mundo con tantos cambios políticos, giros ideológicos. ¿De qué depende realmente la fortaleza a largo plazo de este sistema? ¿Es solo de su impecable y sólida legitimidad jurídica? ¿O depende mucho más de la continua, y a veces frágil, voluntad política de los países para seguir respetando esa promesa que hicieron?